Está Cristo. Le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez, le damos la bienvenida a los que se conectan con nosotros, están ahí, ¿verdad? Están ahí, sí, a los que se conectan con nosotros a través del internet y comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado hablando ya creo que más de un mes. Estamos en el segundo capítulo, en el sexto capítulo de Primera de Reyes, pero nos detuvimos cuando Salomón consagra el templo y hemos estado estudiando ampliamente el templo. Estudiamos cómo se hizo el templo, la estructura del templo, cómo era el templo, pusimos diapositiva para que ustedes pudieran ver cómo era el templo por dentro, cómo se vestían los sumos sacerdotes, todo eso lo pueden ver en el website de nosotros, apologeticasiloe.com. En la sección de clase está el video de cómo era el templo de Salomón. La semana pasada tuvimos adoración del Santísimo, lo volveremos a tener en julio, a finales de julio, como siempre una vez al mes para que el Señor bendiga este ministerio. Y anteriormente a eso hablamos de las fiestas que celebraba Israel, o sea, hemos hablado ampliamente de cómo era Israel en la época del primer templo. Hoy vamos a hablar la última parte que nos queda, que es los sacrificios. Hemos dicho que el templo tenía una liturgia. ¿Se acuerdan qué quiere decir liturgia? Trabajo del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? El Señor, cuando llamó a Moisés a la zarza, le dijo: ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo, porque quiero que mi pueblo vaya a adorar al desierto. O sea que hasta ese momento, ¿para quién trabajaba Israel? Para Faraón. El Señor quiere que Israel ya no trabaje más para Faraón. El Señor quiere que Israel trabaje para él. ¿Y qué va a ser el trabajo a partir de ese momento del pueblo judío? La adoración. El trabajo del pueblo hacia Dios, en griego se dice liturgia. Por eso la liturgia, nuestro sacramento, es el trabajo nuestro. Porque así como Israel fue llamado el único pueblo a adorar a Dios en el Antiguo Testamento, rodeado de pueblos que adoraban dioses falsos, dioses paganos, Israel fue el único pueblo que el Señor le encomendó la tarea más importante, que es la adoración. En este momento, quien está a cargo de esa adoración es la iglesia. Cuando el templo de Israel se derrumba, la adoración pasa al pueblo de la nueva alianza. ¿Cuál es el pueblo de la nueva alianza? La iglesia. Nuestra función como iglesia principal es adorar. Y estamos igual que Israel. ¿De qué estaba rodeado Israel? De pueblos paganos. Estamos rodeados por todos lados de paganos. Vivimos en una sociedad que es tan pagana como la egipcia de aquel momento, que adoran dioses diferentes, que tienen valores totalmente diferentes al nuestro, inclusive que nos están masacrando en el Medio Oriente, como nunca ni siquiera los egipcios paganos masacraron a los israelitas. O sea que estamos en el mismo momento, y en todo el mundo los que tenemos la encomienda de adorar somos nosotros. Por eso si la iglesia no adora, el mundo va a estar muy mal. ¿Y por qué el mundo está tan mal? Porque la iglesia o ha dejado de adorar o está adorando mal. Gracias a Dios ha vuelto otra vez el culto eucarístico a la iglesia y ha vuelto otra vez los sagrarios al centro de la iglesia, pero por un tiempo el culto de la iglesia anduvo muy mal. Yo leí una vez que dice que si en un monasterio el coro es donde los monjes decía este escritor, este monje decía, si en un monasterio el coro está mal, el monasterio está peor. O sea, este monje decía que la vida del monasterio se medía ¿por qué cosa? Por el coro, cuando ellos vienen a orar. Y la iglesia es así, si la adoración está mal, el mundo está peor. Porque hay una relación, le he dicho montones de veces, tremenda entre la adoración y el mundo. Por eso los ángeles cogen los carbones que tiran a la tierra y explota la guerra del incensario donde estaba la alabanza del cielo. Por eso Israel tenía un sistema de adoración, pero el sistema de adoración de Israel giraba alrededor del sacrificio. Lo hemos dicho montones de veces, que ya con hoy terminamos esta etapa, pero sin sacrificio no hay adoración. Y se recuerdan que yo les dije cuál era el sentido principal del sacrificio. Transformación. La ofrenda se ofrecía para que esa ofrenda se transformara totalmente ¿para quién? Para Dios. Dejaba de ser nuestra para ser de Dios. Cuando se mataba un animal no se mataba por hacerlo sufrir. Ni Dios goza con que mate un animal. Se hacía porque ese animal se ofrecía a Dios y para que solamente fuera de Dios se sacrificaba a él el animal.
cuando se ofrecía el pan y el vino y el incienso en el altar, se transformaba y se quemaba también para que eso verdaderamente pasara. O sea que sin transformación no hay sacrificio. El sistema sacrificial de Israel fue un sistema litúrgico, tal como la iglesia. Vemos la iglesia. ¿En qué se basa toda nuestra adoración? En el único sacrificio de Cristo. ¿Qué cosa es la Eucaristía? La renovación del sacrificio de Cristo. Por eso, sin sacrificio no hay adoración. Y por eso, una iglesia que dice que tiene adoración y no tiene sacrificio de Cristo, no tiene adoración. Nosotros tenemos un sacrificio que ocurrió hace 2000 años, pero que sigue vigente. Y lo hemos explicado ampliamente en el tema la Pascua Eterna, que está en el website de nosotros. Cómo el sacrificio de Cristo permanece, no se ha terminado todavía. ¿Cuándo se va a terminar el sacrificio de Jesús? Cuando regrese a juzgar vivos y muertos. Por eso, como el sacrificio está vigente, lo que tenemos en la Eucaristía no es la repetición. Cristo no se sacrifica. Lo que tenemos en la Eucaristía es la renovación del único sacrificio que está vigente en el cielo. Por eso es el único sistema sacrificial que Cristo dejó cuando dijo, hagan esto en conmemoración mía. El Señor nos mandó predicarnos unos a otros los domingos, no lo mandó a predicar hasta los confines de la tierra, no mandó a tocar pandereta, no mandó a cantar. La única orden litúrgica que dijo el Señor fue, haced esto en memorial mío. Y esto es la Eucaristía. Y memorial no quiere decir en recuerdo, memorial es un tipo de sacrificio que vamos a ver hoy, que se hacía no para que los judíos se acordaran, sino para que Dios se acordara que él tenía un pacto con el pueblo de Israel. Hablamos la semana pasada de los diferentes tipos de sacrificio. La idea, el motivo básico de los sacrificios era la sustitución, a no ser los sacrificios de alabanza, que lo hablamos aparte la semana pasada, pero los sacrificios expiatorios, el motivo básico del sacrificio era la sustitución para hacer la expiación. Son dos temas que hay en el sacrificio. Uno es sustitución y el otro es expiación. A ver si lo repetimos, ¿se acuerdan? Y expiación. La persona había pecado. Y el pecado conlleva la muerte. Por eso entró la muerte en el mundo, por el pecado. Entonces, la persona que había pecado se sustituía. ¿Se sustituía por qué? Por un animal. ¿Y el animal? ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. El animal se mataba en sustitución de la persona y en expiación del pecado que la persona había hecho. Ese era el significado principal de los sacrificios de Israel. Levítico 17:11 es el texto clave en cuanto a la expiación. Dice Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Para el judío, explicamos, la sangre, la vida estaba en la sangre. Para el judío, esa era la forma de pensar judía. Y Dios habla con las cosas que la gente piensa. Así le pongo como ejemplo, ¿cómo le habló el Señor a los pastores cuando Jesús nació? ¿Por medio de qué? ¿Por el internet? ¿Por dónde le habló? Por un ángel. Y a los reyes, ¿por quién le habló? Por medio de una estrella. Dios habla con lo que la gente entiende. Si a los judíos le habla por medio de una estrella, los judíos no entienden nada. Y si a los magos le habla por medio de un ángel, hubieran pensado que era un Dios y tampoco hubieran entendido nada. O sea que Dios habla con el lenguaje que la gente entiende. Por eso para la mentalidad judía, ¿dónde estaba la vida? En la sangre. Pues Dios le dice, ok, si la vida está en la sangre, pues entonces cuando uno se ofrece la vida, entrega la sangre. Por eso que los judíos no podían tomar sangre. Pero dijimos la semana pasada que eso no tiene nada que ver con las transfusiones, porque las transfusiones no se toman. Y Dios no pudo prohibir las transfusiones 3000 años antes que se inventaran. Eso es totalmente absurdo. Y la prueba más clara es que los judíos ortodoxos con los chirimbalos, esto y todo eso se pone en transfusión. Los que guardan el sábado, los que guardan la ley, se ponen en transfusiones. O sea, era tomar la sangre porque se decía que tomar la sangre era entrar en comunión con la vida de la persona. Entonces, si ese animal tenía los pecados y se tomaban la sangre del animal, ¿qué pasaba según la mentalidad de ellos? Se tomaban los propios, pecados que habían. Ustedes entienden cómo era la mecánica y Dios trabajó con eso.
Por eso viene Jesús y la rompe. ¿Y qué dice Jesús? Tomad y bebed. Esta es mi sangre, porque la sangre de Él no da muerte, la sangre de Él no viene de pecado, la sangre de Él da vida. Por eso hay que entender el nuevo, el antiguo, para entender el nuevo. Y comienza este sistema sacrificial de Israel, porque por mucho que el hombre se esforzara en cumplir la ley, siempre el hombre fracasaba por la debilidad moral que tenemos todos nosotros. Así que la ley era un camino para llegar a la santidad de Dios, pero el hombre continuamente estaba transgrediendo la ley. Entonces el Señor buscó un signo visible para que los hombres entendieran que ellos tenían perdón de Dios. Dios podía haber dicho, arrepiéntanse en el cuarto de ustedes y yo los perdono y se acabó. Dios lo podía haber dicho. Dios lo podía haber dicho, pero no lo dijo. ¿Qué fue lo que instituyó? Los sacrificios. Alguien que traía el animal, alguien que confesaba sus pecados sobre el animal en voz alta, después mataba el animal, se sacaba la sangre para decir que el animal estaba muerto. Y con el animal, ¿qué murieron? Los pecados. Todo eso era un signo visible del perdón de Dios, invisible. Eso es lo que es un sacramento. Un sacramento es una acción visible que nos indica que está ocurriendo una acción invisible. Porque los judíos podían decir, yo le pido perdón a Dios en mi cuarto, pero viene la segunda pregunta, y más como somos nosotros. ¿Sabes la segunda pregunta? ¿Me habrá perdonado Dios? Porque todavía hay gente que se confiesa y se queda con duda de si Dios lo perdonó o no. Ahora imagínate, ¿cómo tú confirmas? Porque el Señor dice que hay pecados que se perdonan, pero que hay pecados que no se perdonan. Entonces confiésate en tu cuarto. Me confesé, pero entonces empezaba la gente. ¿Y me perdonó o no me...? Y terminaba todo el mundo yendo a ver a Oscar al consultorio de psicólogo. Entonces el Señor quiere poner un signo visible de que Él perdona. Y por eso toda esa laraca de sacrificio, cosas que la gente hacían para tener visiblemente la certeza de que Dios lo perdonó. Y por eso la iglesia sigue con esa costumbre de Israel. Y esos son los sacramentos. Cada sacramento tiene un signo visible. ¿El signo hace el sacramento? No. El sacramento es una obra del Espíritu Santo en el espíritu de la persona, pero es una obra de espíritu que no se ve. Entonces la iglesia pone un signo visible para saber en qué momento está pasando el hecho. Por eso cuando el agua cae en la cabeza del niño, ¿es el agua quien bautiza? No es el Espíritu Santo. Pero se anuncia que está pasando por medio de ¿qué? Del agua. En la confesión, el sacerdote no perdona, el sacerdote absuelve, que es muy diferente que perdonar. Perdona el ofendido. Absuelve una persona que se le da poder para perdonar, como los jueces, que el Estado le da poder para juzgar. Pero ese sacerdote no perdona. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Absuelve. Por eso el Señor le dijo, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Cuando tú vas al sacramento de la confesión y el sacerdote dice, yo, con el poder que me ha dado la iglesia, recibido por el Señor, te absuelvo de tus pecados. No en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú puedes estar seguro que en ese momento todos tus pecados están perdonados. Pero yo me confieso en mi cuarto. Confiésase donde tú quieras, pero ¿cómo tú sabes que te perdonó? Te mando un texto. El Señor dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, se les serán perdonados. A quienes ustedes les retengan los pecados, les serán retenidos. O sea que hay pecados que no se pueden perdonar, que hay que retenerlos. Por eso tanto los sacrificios de Israel como los sacramentos son acciones visibles que anuncian algo que no se ve. La segunda idea con el sacrificio era la consagración. A poner las manos, fíjate que todo sacrificio estaba ligado a ¿qué? A una imposición de manos. ¿Y cuándo comienza el sacrificio en el altar? Cuando el sacerdote, ¿tú ves? Tú no ves que son los mismos gestos de Israel. Era consagración. A poner las manos sobre el animal antes de degollarlo. ¿Qué cosa quiere decir consagración? Identificarse. Consagración quiere decir identificarse. Cuando nosotros nos consagramos a la Virgen María, ¿qué es lo que quiere decir? Que queremos imitar a la Virgen María porque nos identificamos con la fidelidad de la Virgen María. Cuando nosotros nos consagramos al Sagrado Corazón, queremos que nosotros tenemos empatía con el Sagrado Corazón y queremos amar como éramos. O sea, consagración quiere, ¿qué es lo que quiere decir?
identificarse con algo. Por eso cuando traían traían el animal, la persona ponía las manos sobre el animal, esa persona se estaba identificando con el animal, porque estaba pasando sus pecados, ¿a dónde? Al animal. También la otra idea de sacrificio era la idea de la comunión con Dios, sobre todo en los sacrificios de paz, que vamos a verlo después, donde el sacerdote comía una parte y los fieles comían otra parte. La idea de oración, de adoración en Israel significaba a rendir culto y gloria a Dios, de quien dependemos y sobre el cual nosotros nos sometemos. ¿Cuáles eran los animales de los sacrificios? La ley no admitía más que estas 5 especies de animales para el sacrificio: ganado vacuno, oveja, cabra, paloma y tórtola. Eran las 5 especies que se usaban solamente en el sacrificio. Se sacrificaban solamente animales domésticos. Estos son animales domésticos. ¿Por qué se sacrificaban solamente animales domésticos? Porque eran posesión de la persona que lo ofrecía. Cuando tú sacrificas, quiere decir que tú ofreces algo que a ti te duele, algo que tú te desprendes. Por eso el Señor decía, no vayan y casen una cabra que no es de ustedes y la traigan. No, tiene que ser una cabra tuya. Y si no es tuya, la tienes que comprar que te cueste tu dinero. Por eso eran animales solamente domésticos los que se ofrecían. Y eran animales que no podían tener defectos. Para que nadie le mandara al Señor una vaca coja o una cabra tuerta, como hacemos nosotros cuando viene alguien recogiendo ropa de Honduras, de Guatemala, que sacamos toda la ropa que no nos queremos y que no sirven y se la damos y después decimos que buenos somos nosotros. Dios no bendice eso. Tú sabes cuando Dios bendice algo, cuando tú la ropa que das, a ti te duele desprenderte de ella. Si no, te están limpiando el closet gratis. Ninguna bendición vas a recibir de ahí. Y el Señor lo sabía, por eso el sacerdote tenía que revisar que la ofrenda fuera perfecta. Y también nos pasa a nosotros los católicos cuando vemos la Eucaristía. Procura que tu ofrenda que tú presentas en el altar sea perfecta. Por eso el Señor dijo, esto es relacionado. Por eso digo que la Biblia ni con un computer podían haber relacionado tantas cosas. Cuando el Señor dijo, antes de presentar la ofrenda, ve y reconcíliate con quien tú tienes problemas, si no, no presentes la ofrenda. El Señor no acepta ofrenda impura, no aceptaba animales con defecto y no nos acepta a nosotros con defecto. Por eso la iglesia pone el rito de la paz antes de la comunión. El rito de la paz no es para saludar a cuanta vieja y gente tú ves en la iglesia. Si el rito de la paz fuera un saludo, ¿dónde debiera estar? Al inicio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, desen la paz. Todo el mundo a saludarse. No está ahí. ¿Dónde está la paz? Antes de la comunión. Eso no es saludo. Eso es que la iglesia dice, si tú tienes algo contra alguien y esa persona no está aquí, haz en esta persona que tiene al lado, por sustitución, las paces con esa persona. Y desearle la paz. Tú tienes que ver en esa persona a alguien que tú no soportas, en el trabajo, una suegra. A mí si no me soportan, como que una gente no me soporta por el internet. No es para saludar, es para espiritualmente decir, Señor, yo quisiera en este momento presentar ofrenda pura. Por eso en este momento de la paz, yo le doy la paz a todo el mundo porque no quiero tener problemas con nadie antes de acercarme a ti. El Señor no acepta ofrenda impura. La manera que se ofrecían los sacrificios. Y los pasos de sacrificio, lo hablamos la semana pasada, la antepasada. Primero, el oferente, la persona llevaba el animal a la cerca que había antes de llegar al tabernáculo, donde estaba el altar del holocausto. El que ofrecía el animal lo llevaba. Luego el oferente, quien lo ofrecía, ponía la mano sobre el animal. ¿Para qué? Para decir, este animal me pertenece, este animal es mío. Y para decir, y este animal es mi sustituto. Este animal es el que me va a sustituir a mí. Después el oferente era el que degollaba el animal, no era el sacerdote. La única vez que el sacerdote degollaba el animal era en el Yom Kippur. El oferente es el que tenía que degollar el animal como pago de sus pecados.
Entonces, esos eran los pasos y en el caso de, porque vamos a ver después, y vimos la semana antepasada que habían diferentes tipos de sacrificios. En el sacrificio por el pecado personal, la persona cuando ponía las manos decía en alta voz los pecados que había cometido por el cual ofrecía este sacrificio. Y lo dijimos, ¿por qué el sacrificio? ¿Por qué los pecados hay que decirlo en voz alta? Porque cuando tú dices los pecados en voz alta, tú estás reconociendo que tú eres un sinvergüenza. Porque decir un pecado en voz alta cuesta trabajo. Y una persona me decía, ay, pero qué pena decirle a un sacerdote esto que hice. Y le decía, ¿no te dio pena hacerlo? Pena te había dado hacerlo, porque lo hiciste delante de los ángeles. Entonces, no te dio pena hacerlo, y ahora te da pena recibir el perdón. Algo está mal ahí. Alguien está metido por el medio en todo eso. Por eso hay que decir en voz alta el pecado para reconocer en voz alta, esto, yo no soy perfecto, esta sinvergüencería, yo la cometí. Y como sé y tengo conciencia que la cometí, por eso yo estoy pidiendo en este momento el perdón de Dios. El holocausto era uno de los primeros, y les dijimos, era el sacrificio principal de Israel. ¿Se recuerdan? Se ofrecía holocausto en la mañana y en la noche. Se ardía en el altar, en el fuego del altar, que nunca se podía apagar. El fuego del altar siempre tenía que estar ardiendo, porque decía la tradición que el fuego del altar venía de la zarza ardiendo, que se había transmitido por el desierto durante todo ese tiempo. El holocausto se destacaba entre todas las ofrendas, porque ese nadie lo tocaba. El holocausto era una ofrenda totalmente para Dios. Por eso lo que se ofrecía se quemaba totalmente encima del altar. Era considerado el más perfecto de los sacrificios. Y aunque tenía aspecto expiatorio, representaba sobre todo consagración a Dios, porque la víctima se ofrecía totalmente a Dios. O sea, la persona que ofrecía un holocausto, que el animal se quemaba completamente, quería consagrarse a Dios. Por eso le ponía la mano en la cabeza, que decía, yo quiero, Señor, parecerme a ti. El término holocausto quiere decir lo que sube. ¿Se acuerda que lo dijimos? En comparación con los sacrificios de Olán, que era por los perdón de los pecados. El holocausto significa lo que sube, donde una materia se transformaba en otra cosa. Y el humo y las llamas subían, daba el sentido de que iba a Dios y que Dios lo ofrecía. Por eso la expresión olor grato al Señor. No es que a Dios le gustara el olor a la carne quemada, es que decía, era grato a Dios porque ahí la persona se consagraba a Dios. El apóstol Pablo aludía al holocausto cuando exhorta a los creyentes en Romanos 12:1, dice, sean sacrificio vivo. Está diciendo, ustedes tienen que ser como el holocausto. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué cosa era el holocausto? Era la consagración total de la víctima a Dios. San Pablo dice, no sean sacrificio aparte, sean sacrificio completo, sacrificio de consagración. Todas las mañanas y toda la tarde, delante del tabernáculo, se ofreció un cordero en holocausto, que era el sacrificio de todo el mundo, para que Israel recordara que él era un pueblo consagrado a Dios. Eso lo dice Éxodo 29 y está en Éxodo 38 también. Todos los días se renovaba la consagración de Israel a Dios. Los pobres, como ya lo sabemos por el hecho de María y José, no podían ofrecer animales grandes, ofrecían palomas, ofrecían tórtolas, que también eran animales domésticos, en vez de los animales que eran de ganado, que eran mucho más. Pero también la tórtola era las palomas eran un tipo también de consagración, era el mismo sacrificio. Había otro sacrificio que se llamaba la oblación. La oblación. ¿Vimos el primero cómo se llamaba? Holocausto. Y el segundo era oblación. Y dice Levítico 6:14. Levítico 6:14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante del Señor ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de aceite, y todo con el incienso que está sobre la ofrenda, y lo harán arder sobre el altar por memorial de olor grato al Señor. O sea, la oblación no era de animal, la oblación era, era de pan y de
de incienso. Eso era de oblación. Por eso se ofrecía al Señor también por los oferentes. El vocablo oblación significa en hebreo acercamiento. Quiere decir oblación. Para los que están durmiendo y no dar un grito como el otro día, ¿qué quiere decir oblación? Acercamiento. Vamos a decirlo más alto, ustedes me gritan a mí ahora. ¿Qué cosa quiere decir oblación? Acercamiento. Si no, le voy a pegar el susto que le pegué el otro día. El creyente traía una ofrenda para acercarse a Dios. La oblación no era un animal, consistía en producto de la tierra, producto de trabajo de las personas. Incluía flor de harina, panes ácimos, espigas tostadas. Era lo que se llamaba un sacrificio pacífico, incruento, que no era de sangre. Una pequeña porción se quemaba sobre el altar y la otra porción pertenecía a los sacerdotes. A no ser cuando el sacerdote era el que ofrecía por él, entonces le ofrecía toda la porción. Pero este era un sacrificio ¿de qué? De acercamiento. Significaba la consagración. El primero era la consagración, el holocausto era la consagración de la gente. La oblación era la consagración de los frutos del trabajo humano. ¿Qué hacía el oferente? El oferente reconocía que Dios le había provisto del pan de cada día y ofrecía lo mejor que tenía Dios para que Dios siguiera proveyéndolo día a día. De ahí viene la oración del Padre nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. De nuevo, todo el pan y el trigo y el aceite que se ofrecía tenía que ser de la más alta calidad. No podía ser comprado de contrabando por ahí ni nada. También la oblación enseña que a los creyentes les corresponde sostener a los ministros del culto. Por eso que ellos se quedaban con la mitad. Y hoy en día eso está grave. Yo me enteré el otro día una gente ahí que se volvieron adventistas del séptimo día, que nunca habían ido a la iglesia, nunca, porque decía que el cura pedía mucho allá en mi pueblo. Y ahora se hicieron adventistas y pagan el 20% de su salario. El 20, no es 10, el 20. Y digo, es un misterio del mal, porque cómo critican a la iglesia y después se van a esas iglesias y les sacan la vida. Ustedes no vieron el video de esa mujer, que se llama Pastora, que yo puse en Facebook, que ella decía, los que van a dar $15,000, que vengan para acá, y 10 o 12 personas venían para acá, los que van a dar 10,000, que vengan para acá, y 6 o 7 personas, y después decía, los que van a dar especie. ¿Qué cosa era la especie? El auto, reloj, sortija, la casa. Y eso lleno de gente, hay una señora que dio su casa. Y después dijo que los que no habían dado nada es que eran pobres de espíritu y que por culpa de ellos no tenían dinero. Y después tenemos la cara dura y la desvergüenza de decir que los curas siempre están pidiendo dinero, cuando todo lo que llaman el cepillo es $1. Hay que ser desvergonzado, nosotros los católicos, para decir eso. Y los comecuras que andan por ahí son unos desvergonzados. Cuando en la iglesia protestante le sacan el kilo a todo el mundo. Hay una persona ahí que dio su casa. Y la pastora decía, esta señora mañana no va a tener dónde vivir, pero sembró para el Señor. Entonces, nosotros con el dólar que damos, queremos que la iglesia tenga aire acondicionado, porque si el aire acondicionado está caliente, la gente empieza a protestar. Queremos la electricidad, queremos los empleados que atiendan la iglesia con $1. Hermano, por eso es que la iglesia está cerrando iglesias, no porque falten gente. Ayer entrevistaban, porque como el Papa de Nueva York, ayer estaban entrevistando gente buscando enredo dentro de la iglesia. Y en Nueva York van a cerrar unas cuantas iglesias. Y entrevistaron a esta señora. Y esta señora decía que ellas están opuestos porque la iglesia está llena de gente. Que porque la van a cerrar. Pero cuando entrevistan a la arquidiócesis, dice que lo que se recoge en estas iglesias no alcanza para pagar ni la electricidad. Entonces es una vergüenza que haya iglesia llena de gente que se tenga que cerrar. Y yo tenía que decirle a la señora, si la iglesia se cierra es porque ustedes no están dando el dinero suficiente. Sean generosos para que la iglesia pueda funcionar. Los católicos tenemos boca nada más que para criticar, pero no tenemos bolsillo para dar. Mira, yo hice una prueba el otro día, yo puse el número de cuenta de nosotros en Facebook. Dije, los hermanos que quieran donar, pueden donar. ¿Tú sabes cuántas amistades tengo yo en Facebook?
5,000. ¿Tú sabes cuántos donaron? 2. Entonces yo puse hoy, gracias a los 2 hermanos que donaron, como una ironía. Y tú sabes lo que me contesta, ay, gloria a Dios, ay, qué bueno, hermano Frank. Ni siquiera se han dado cuenta que son unos sinvergüenzas arrancados. Óyeme, y que yo no ponga tiempo, o que Jorge no ponga tiempo la clase, o que hay un problema en el web, como reclaman, como yo le digo, quedan ustedes. Si esto se hace con sangre, sudor y lágrimas. Se dice que no recogemos ni los $400 para pagar este local. Y después queremos que Dios nos bendiga. Somos unos sinvergüenzas, no tenemos vergüenza. Por eso revisen bien la boca de ustedes con lo que dicen, porque lo que tú dices con la boca lo recibes en el corazón. Y el Señor dice, dice a través de Pablo, yo bendigo a los que dan con alegría. Por eso ninguno de nosotros somos bendecidos. Y a que le sirve el ensayo, que se lo ponga. Las ofrendas, después de la descarga, las ofrendas de alimento, tenían una preparación sobre el altar. Eran ofrendas de ¿qué? De consagración y de acercamiento. Ahora vimos holocausto, vimos oblación. Ahora viene el sacrificio de paz. La cita bíblica, Levítico 7:11. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofreciera en acción de gracia, ofrecerá por el sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, flor de harina y en tortas amasadas con aceites. Con tortas de pan sin levadura presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias. El sacrificio de paz se llamaba sacrificio de acción de gracias. ¿Y qué es lo que se ofrecía? Un pan sin levadura. ¿Y cómo se dice acción de gracia en griego? Eucaristía. ¿Y qué ofrecemos en la Eucaristía? Pan sin levadura. Este es el corazón de la Eucaristía, este pan que se ofrecía a Dios para tener un acercamiento con Dios. Y era ofrenda voluntaria. Habían 3 tipos de sacrificio de paz. El primer sacrificio de paz se llamaba acción de gracia, que es el que acabo de decir. Y porque expresaba un agradecimiento por una bendición que la persona había recibido. Ese era el primer sacrificio de paz, el de acción de gracia, que en hebreo se llama el sacrificio de Todá. Y los rabinos dicen, hay una leyenda entre los rabinos que dice que cuando venga el Mesías todos los sacrificios van a suspenderse, menos el de Todá. Dice que el único sacrificio cuando venga el Mesías que se va a quedar vigente es el sacrificio de acción de gracia. Y el Mesías vino, ¿y qué sacrificio dejó vigente? El de acción de gracia, el de la Eucaristía. La segunda era para cumplir una promesa. Alguien que hacía una promesa tal como la hacemos nosotros. Los protestantes critican a los católicos que hacen promesa, pero parece que no critican a los judíos que hacían promesa. Y los judíos decían, Señor, si me pasa tal cosa, voy a ofrecerte un sacrificio. La persona venía y cumplía la promesa. Era para cumplir. Lo que ellos no le decían promesa, le decían voto, pero es lo mismo. Y el tercero, sacrificio de paz, que era el más hermoso, era una ofrenda voluntaria de amor a Dios. Señor, no te pido nada, no te consagro nada, no te doy nada. Te traigo este sacrificio para decirte que te amo. ¿Cómo es el símbolo que la gente lleva a la iglesia? ¿Para qué la gente lleva flores a la iglesia? Para decirle, Señor, o a María, o lo que sea. Mira, yo te amo. Por eso, ¿cómo se le lleva flores a la novia, o a la esposa, o a la madre, o lo que sea? Todos estos sacrificios se han cumplido en Cristo, sobre todo el de acción de gracia, el de cumplir un voto y la ofrenda de amor, de paz. Todo eso se resume en la Eucaristía. Había un tipo de ofrenda que hablamos que era el bicurín, que era la que se mecía delante de Dios cuando se ofrecía las primeras gavillas. Ahora, el último tipo de sacrificio, estamos terminando, que es el sacrificio de expiación por el pecado. Los sacrificios expiatorios. Levítico 6:25. Levítico 6:25, dice el Señor, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante del Señor y será cosa santísima.
Estos sacrificios se ofrecían para expiar los pecados cometidos por ignorancia. Habían pecados en Israel que no se perdonaban. Los pecados de muerte no se perdonaban. La persona se quedaba con la culpa continuamente. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Matar a alguien. Y ojo, ¿tú sabes cuál era un pecado de muerte? Hablar mal de alguien. Agárrate la peluca. El adulterio era pecado de muerte, porque estabas matando la familia, y estabas matando a tu cónyuge, y estabas matando a tus hijos. Esos pecados no se perdonaban. Por eso que ustedes entienden ahora por qué los judíos se pusieron tan bravos cuando Jesús le dijo a aquel hombre de la camilla, tus pecados te son perdonados. Por eso dijeron, pero ¿cómo este hombre va a perdonar los pecados si es pecado que ni siquiera un sacrificio lo perdona? ¿Quién es este para decir que tus pecados te son perdonados sin saber qué pecado es? Eso fue lo que puso tan furioso a los judíos, porque había sacrificios que ni siquiera con esos pecados se pagaban con los sacrificios. Casi siempre los sacrificios que perdonaban los pecados eran pecados cometidos por ignorancia o sin intención propia. Un daño hecho a alguien, pero sin la intención de hacerlo. Había diferentes grados de sacrificio, aunque Dios exige la misma santidad para todos, habían diferentes casos, se le pedían más a los que tenían más. A los ricos se le pedía un becerro, que era el animal más costoso. El gobernante ofrecía un macho cabrío, que era todavía más caro. Y una persona del pueblo ofrecía una cabra, que era barata, y los pobres media medida de harina, que era quemada sobre el altar. Era según la capacidad social de la persona, más se le exigía. También el rito variaba según el tipo de sacrificio. En el caso del sacrificio por el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio, porque el sumo sacerdote cometía pecado. Se rociaba la sangre 7 veces delante del velo. 7, ¿qué número quiere decir? Pacto. No, él la tiraba encima del velo que cubría el arca, en el lugar santo. En caso de una persona de pueblo, el sacerdote rociaba la sangre, ¿se acuerda que el altar tenía unos cuernos? Rociaba la sangre en los cuernos del altar. ¿Por qué? Porque era un lugar bien visible. Y recordar lo que dijo el Señor en Éxodo 12:13, veré la sangre y pasaré por encima de ustedes. Y como el sacrificio por el pecado tenía el propósito de expiar las faltas, no se permitía al que ofrecía comer la carne del animal. Pero sí se daba, el sacerdote tenía, como no tenía nada que ver con eso, tenía una porción para su subsistencia de esta ofrenda. Y también de una forma simbólica, el sacerdote comía el pecado del pueblo para después presentarlo delante de Dios. El sacerdote tenía que coger la carne en el lugar santo para señalar que el pecado había sido perdonado. Había la ley de sacrificio por culpa, por diversas transgresiones, dice Levítico 7:1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en expiación de la culpa. Era muy parecido al sacrificio por el pecado, pero en el caso de la culpa, el sacrificio por culpa, era por la violación de derechos de Dios o del prójimo. ¿Cuáles eran? Dejar de pagar el diezmo, robar algo a otra persona. Era algo que se hacía en contra de Dios o en contra de otra persona, no en cuanto a asesinato, nada de eso, sino algo que afectara la vida de esa persona. El ofensor que quería ser perdonado confesaba delante del altar que había confesado, y yo veo lo que viene ahora, y le devolvía al que le había hecho daño lo que le había robado, lo que lo había roto. Había restitución. Sin restitución no había perdón. Y también una quinta parte más lo guardaba para los parientes de esa persona. Pero no solo era suficiente reparar el mal hecho a su prójimo, a la sociedad, se mandaba a ofrecer el sacrificio de un carnero sin defecto como señal de pesar y de arrepentimiento. Esos eran mayormente el sistema sacrificial
del templo de Jerusalén. Hemos visto el holocausto que era para Dios, la oblación que era de acercamiento para los hermanos, los sacrificios expiatorios, los sacrificios de paz y los sacrificios por el pecado. El centro del sacrificio, ¿qué cosa era? La sangre. ¿Y de dónde viene la idea que la sangre expía? La idea que la sangre expía viene de muy antiguo. ¿Tú sabes de dónde viene? De donde ustedes menos se lo imaginan. No, más atrás de Caín y Abel. Todo el mundo piensa Caín y Abel. Los judíos entendían que cuando el hombre y la mujer pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Y qué hizo el Señor? Le hizo ropa con un animal. Entonces, ¿cuál fue la primera víctima del pecado? El animal que tuvieron que matar por culpa de la transgresión de estos hombres. Una persona pecó y un inocente pagó. De ahí viene la idea y se entendía que si el Señor, claro, en la mentalidad judía, que si el Señor le quita el cuero al animal, el cuero estaría lleno de sangre. Cuando se los cubre, lo cubre con el cuero, pero con la sangre. Y por ahí venía la idea del rociamiento de la sangre. Y mira tú que todo tiene una lógica tremenda. Un inocente, la muerte entró en la creación por Caín y Abel. La muerte entró la primera muerte es la muerte del animal. La muerte no estaba planificada en el plan de Dios. Por eso es que todos tenemos miedo a morir. Pero la muerte del hermano sí fue Caín y Abel, pero la muerte en general, la muerte es la muerte. Cuando se lleva por delante a lo que sea. El primero fue el del animal. Alguien sin culpa sufrió las consecuencias de la tontería de otra parte de personas. Porque todo pecado tiene consecuencias. Por eso toda consecuencia del pecado es la muerte. La muerte física o la muerte espiritual. De ahí viene la idea del recubrimiento con sangre. Porque vuelvo a decir, la muerte es ajena a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos miedo a morirnos. Porque nosotros no estamos hechos para la muerte. Nuestros genes no están formados para la muerte. La muerte es un accidente que entra en el mundo por nuestro pecado. Igual que la enfermedad, igual que todo eso. Después viene la idea del sacrificio más expiatorio como con sustitutivo. El sacrificio sustitutivo, ¿a través de qué? Cuando el Señor le dice a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac. Y cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, el Señor lo sustituye por un carnero. Por eso también viene el sacrificio sustitutivo. Vamos a terminar aquí. Sí, vamos a terminar aquí. A lo mejor pareció un poco largo, pero nos metemos 2 horas en la peluquería y 3 horas en el gimnasio y nos aburre media hora con Dios. Entonces, cuando nos llegue el cáncer o cuando nos llegue el desastre a la casa, Dios, ¿por qué tú me haces esto? Si no tenemos tiempo para Dios, pero tú no tienes vergüenza de pedirle a Dios que tenga tiempo para ti. El tiempo también es un sacrificio para Dios. Y el dinero es un sacrificio para Dios. Créeme que si tú no le das tiempo a Dios, tu vida va a ser una basura. Y no vas a salir de una para entrar a otra. A quien le sirve el sayo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.